Hola amigos, bienvenidos a otro domingo literario en que me encargo de contarles algo de la vida de algún escritor chileno o extranjero y de su obra. Me refiero a escritores que yo conozca un poco siquiera y por lo tanto me da alguna posibilidad de hablar de ellos. Naturalmente, si ustedes quieren saber más, eh, revisen Wikipedia, donde está la información. Y mi objetivo es interesarlos en un escritor o al menos en una obra de algún escritor, con tal de que entonces sean leídos, sean revividos. Un escritor está vivo solamente mientras lo leen. Y el escritor que escogí en esta oportunidad es uno que estoy absolutamente seguro que de todos ustedes, los 8, 9 y con suerte 10.000 personas que ven este programa de los domingos, muy pocos deben conocerlo, saber que existió o haber leído algo de él, y me refiero a Daniel de la Vega. ¿Les suena? Apuesto que no. ¿Les suena quizás López de Vega? No sé, pero Daniel de la Vega, ¿quién es este señor? Deben decir ustedes. Bueno, vamos como siempre a los elementos básicos de su vida, muy básicos. Vuelvo a repetir, si ustedes se interesan en los detalles de una persona, vayan a Wikipedia. Este señor nació en 1892 en Quilpué. Entiendo que hay un colegio está bautizado Colegio Daniel de la Vega en Quilpué, me parece que es lo mínimo. Y murió hace harto tiempo, en 1971, tiene más de medio siglo muerto Daniel de la Vega. Fue poeta, cuentista, novelista, dramaturgo, periodista en el sentido que escribió columnas, no que saliera a reportear. En esos tiempos tampoco se reporteaba tanto, ¿no? No era como ahora el periodismo. Como digo, nació en Quilpué, pero estudió en el Instituto Alemán de Valparaíso y ya en 1910, teniendo 18 años, se vino a Santiago, donde vivió, dice las informaciones, noches de bohemia. En esos años existía ya la bohemia, y la bohemia en esos años y posteriormente se asoció siempre a los artistas. La bohemia era la vida nocturna en bares o en restaurantes que hacían actores, cantantes de teatro. No existía, no había mucha radio, que digamos, no había radio en realidad. Eh, Gente de ese tipo, y literatos, jóvenes, estudiantes con ambiciones literarias. Y Daniel de la Vega encajó perfecto un poco en ese papel, en, ese, en esa estampa que se creó en ese periodo de nuestra historia del poeta. El poeta era un personaje en la imagen que todavía existía cuando yo era niño. Yo no sé cuál es la que tienen ahora los poetas. Era un personaje un poco así como vampiresco, un hombre de la noche, pálido, flaco, muerto de hambre, romántico, haciendo una vida paupérrima en un altillo, en una residencial, en una pensión. Nadie lo conoce, salvo sus amigos no de parranda, sino que de bar, de estar alrededor de una mesa hablando de literatura con alguna botella de vino o tres tiritones. Esa es la imagen que se formó en esos años, y supongo que en los años siguientes, en los años 20, 30, 40, qué sé yo, hasta cuándo duró. Ahora tenemos otras imágenes de lo que es un poeta, otras imágenes de muchas cosas. En ese entonces el poeta era eso, un joven pálido, romántico, bohemio, sin trabajo conocido, viviendo al 3 y al 4 y escribiendo unos poemas de amor. Y es exactamente lo que hizo Daniel de la Vega. Encarnó perfectamente ese papel y posiblemente él y otros contribuyeron a crearlo. Eh, Se inició como periodista, o sea, como columnista, en la revista Pluma y Lápiz, desaparecida hace millones de años, y en diarios como El Mercurio y Las Últimas Noticias. En esos años de joven
bohemio y poeta en Santiago, conoció a otros literatos que andaban en las mismas, como Fernando Santibán, otro nombre que nadie se acuerda de él, muy buen escritor. Eduardo Barrios, más conocido, un tremendo escritor, el autor de obras que todavía uno podría recordar, Loco Estero, por ejemplo, cosas como esa. Ángel Cruchaga, otro hombre de ese periodo que daba las letras. En 1911 comenzó a producir su obra literaria. O sea, estamos hablando ya de un hombre, un joven de 19 años, y como poeta que era, produce un poemario que se llamó Al calor del terruño. Un, un poemario romanticón, nostálgico de la infancia, de la vida campestre. Recordemos que nació en Quilpué. Quilpué no es un lugar campestre propiamente tal hoy en día. Ahí vive un primo mío, pero en esa época podemos imaginar que era bastante rural. Y entonces, Al calor del terruño, que fíjense ustedes que en un momento dado este autor, en una encuesta que hizo el año 18, ya estamos hablando de un tipo un poco, ya con unos cuantos años más, estamos hablando de un tipo que tiene 8 más 18, son 26 años, en una encuesta de la revista Zigzag, se reveló como el poeta más leído del año. Los poetas románticos siempre tienen, en esos tiempos, más ingenuos. Ahora un poeta romántico probablemente más bien sea objeto de risa. Ahora los poetas imagino que tienen que tener un romanticismo bastante más cerca al empelotamiento y al sexo que otra cosa. No sé lo que hacen los poetas hoy en día y no me interesa mucho. De hecho, a mí Daniel de la Vega nunca me ha interesado como poeta, nunca he leído ni un verso de él. No sé cómo era como poeta y en todo caso yo no entiendo poesía, no me entra, así es que no podría hacer ningún juicio. Pero sigamos con él. Está en Santiago entonces, dedicado a la bohemia, dedicado a conocer otros escritores como él, saca sus poemas. Entre 1920, ya es una persona que se acerca a la treintena, trabajó en la Biblioteca Nacional, no sé lo que hacía. Y luego aquí hay un salto bastante grande en la biografía que tengo. En 1953 lo nombraron agregado cultural en España. Bueno, si consiguió una pega en la Biblioteca Nacional, si consiguió fuera agregado cultural, significa que este poeta bohemio y todo, algunos contactos buenos tenía. No es tan raro en esos años que los artistas, por malditos que fueran, el típico poeta maldito que podríamos decir era el caso de Daniel de la Vega, tenían a veces oportunidades de contactarse así de un salto, pegar un salto cuántico entre su condición miserable y algún patrón, algún sponsor de la alta sociedad que de vez en cuando le gustaba mezclarse en esta vida bohemia y codearse con los poetas, con los literatos, pagar la cuenta y volver a sus mansiones. Entonces, habían de pronto estas cosas y por eso que uno empieza a revisar vida de autores chilenos de ese periodo y se encuentra con que no solo Daniel de la Vega, sino que otros recibieron en distintos momentos encargos, cargos como estos, en el campo de la diplomacia, por ejemplo, bueno, Pablo Neruda, Jorge Edwards, claro que él hizo carrera diplomática, pero bueno, Daniel de la Vega, de repente se les daba un pituto para que pudieran comer, digamos, y siguieran produciendo. Recibió premios este hombre. Fue un hombre que no es un monstruo de la literatura chilena, no es un gran nombre de la poesía. Hay otros que están mucho por encima de él, supongo yo. Obviamente Pablo Neruda, Nicanor Parra, Zurita, y qué sé yo. Daniel de la Vega, yo creo que sus poemas románticos del terruño están completamente olvidados y desde luego usted no los encuentra en ninguna parte. Tiene que ir a la Biblioteca Nacional, a los archivos, para encontrar ese tipo de cosas. Pero el hombre recibió premios de alguna importancia. El año 41, el premio Atenea. Estamos hablando entonces de un hombre que ya se acerca a los 50, casi en los 50. El año 53, cuando lo mandaron a España, recibió el Premio Nacional de Literatura. En 1962, el Premio Nacional de Periodismo. Y ahí se acabaron los premios.
Y como les digo, escribió dramaturgia, escribió poesía, escribió cuentos, escribió novelas, pero lo que lo hace más recordable, a mi juicio, y creo que de cualquier persona que lo lea, son las columnas periodísticas que escribió a lo largo de años y que fueron en distintos momentos agrupadas en antologías que son muy, pero muy interesantes, están muy bien escritas, son muy sabrosas, son muy diversas en su contenido, y de esas les voy a mostrar algunas. Miren cómo se me acumulan los libros que muestro así a ustedes, los programas del año. Es un espanto el desorden. Ya no sé qué voy a hacer con esta pieza. No, voy a tener que contratar a alguien que me ordene. Pero antes de hacer eso, les quiero contar del arquitecto Diego Sándor. Es un arquitecto súper talentoso que vive en la región de los lagos y que está disponible, cuando está disponible, para diseñar y construir su casa con un esquema, con una belleza, con una originalidad que ustedes han estado viendo todo el año en fotografías como las que están ahora a mi derecha, supongo. Y además se mete en la construcción para que todo quede como debe ser. Fuera de construir, remodela. Si usted tiene una casa que quiere agregarle o quitarle algo, cambiar alguna cosa, o cambiar mucho, póngase en contacto en los teléfonos o en las direcciones que aparecen. Son direcciones mail, me parece. Póngase en contacto con Diego Sándor. Él vive en la región de los lagos. Esto es para la gente del sur solamente. Conversaciones numéricas. ¿Cómo no va a ser útil si usted tiene un niñito, un sobrino, un nieto o un hijito que tiene problemas con las matemáticas? ¿Cómo no va a ser importante, porque eso les va a cambiar la vida en el colegio y toda la vida para adelante, terminar con ese problema con las matemáticas? Y para eso está este ingeniero de la Universidad de Chile, que yo conozco, Mauro, que desarrolló una manera de enseñar las matemáticas que cambia completamente el cuadro. No es que lo haga igual que en el colegio, pero personalizado, como dicen ahora, sino que es otra manera. La matemática vista desde el otro ángulo, no como una serie de fórmulas que hay que aprenderse y uno no sabe que por qué el binomio al cuadrado es tal y cual cosa. No, eso no sirve, eso produce tirre. A mí me pasó eso en el colegio también. Después vi las matemáticas de otra manera y ya no tuve más problemas, pero hubo mucho tiempo en que para mí la matemática era el libro de Prochle con todas esas fórmulas de porquería en un papel de mala calidad. Estaba todo mal. Bueno, él los saca de eso y les cambia la vida. No solo en el colegio, sino que lo que venga por delante. Segundo, prepara para las pruebas de selección universitaria. Y tercero, unos cursillos de programación con lenguaje para niños. Muy entretenido, muy interesante, muy bueno para fortalecer el intelecto, especialmente, para todos, pero especialmente aquellos niños que han dado muestras que son especialmente dotados y que usted quiere que no se pasmen. Fuera de eso, este señor ha desarrollado unos juegos matemáticos, muy aritméticos, diría yo mejor. Aquí hay varios de los tableros, digamos. Son como carreras en que usted tiene que usar un poquito de ingenio aritmético. Para avanzar una casilla o varias, tiene que conseguir un número tirando dados. En una de esas tiene suerte y le sale inmediatamente el número que usted necesita, pero lo más probable es que no. Una ley de probabilidades no. Pero ahí usted tiene que usar su cachativa para sumar los números de los dados, para restar uno de otro, o para hacer alguna operación sencilla para llegar al número necesario y ir avanzando. Es súper entretenido. Bueno, cuando se contacte con este caballero, pregúntele por su juego. Sigo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le ofrece retratos familiares muy especiales, muy interesantes, mucho más interesantes que una foto. Por buena que sea una foto, hecha por un fotógrafo profesional, por un artista que sabe, digamos, el tratamiento de la luz. Lo digo con algún conocimiento porque por un tiempo, entre tantas cosas que he sido, fui fotógrafo, semiprofesional por lo menos, en algún momento. Entonces, es un tema, pero la pintura es muy superior porque saca el alma a las personas y puede hacer lo que ustedes están viendo a mi derecha, el entorno del retratado con figuras, con imágenes, con metáforas, con alegorías que ayudan a sacar la personalidad del retratado. O de los retratados, puede ser un retrato de familia. Y termino este bloque con el suplemento Vito.cl para sus mascotas, gatitos, perritos, lo que sea. Caballos no, eso tienen que llevarles pasto. Bueno, usted a esos les compra pellet y con el suplemento Vito, con una cucharadita, ese pellet se convierte en un super pellet, en un
premium, que son carísimos si ustedes los compran directamente, y con eso su mascota, su hijito, perrito, gatito, o sus gatitos y perritos, en el caso mío, van a estar mucho más contentos, mucho más sanos, no va a tener que estarlos llevando a cada rato al veterinario. Bueno, si usted es comerciante o empresario, si usted fabrica un producto o usted vende un producto, usted trae cosas de afuera, o insumos o las mercaderías terminadas que usted va a vender. Y ahí está la cuestión. ¿Quién va a ser el mejor proveedor? ¿Cómo averiguar cuál es el mejor proveedor? A lo mejor usted puede registrar en internet unos cuantos, pero no mucho más que eso. Bueno, Trade-In es una empresa que se dedica a hacer eso en forma exhaustiva. Usted quiere traer unos relojes, o quiere traer unos zapatos, o quiere traer unas partes y piezas para un motor o lo que sea, ellos van a buscar cuál es la fábrica que produce el mejor artículo al mejor precio y van a hacer toda la operación de compra y van a dejar la mercadería en la puerta de su empresa o de su comercio. Trade-in, haga las cosas bien. Hoy en día es un pecado mortal, digamos, no aprovechar estas posibilidades que da el Internet para hacer las cosas al 100%. González y compañía, el bufete de abogados penalistas que se encargan de temas penales, los más serios, los más graves, y no solamente se encargan, sino que son de los mejores de la plaza. Están entre los mejores bufetes de abogados penalistas de Chile. Y lo han probado ganando casos muy importantes que llegaron a los medios de comunicación, que llegaron a la televisión. González y compañía. La obra, como periodista, yo creo que es la que más ha sobrevivido literariamente de Daniel de la Vega. Dicho sea de paso, los literatos, salvo los más grandes y que llegan, que se instalan en el hall de la fama mundial, ahí están embalsamados, a veces no los lee nadie, pero ahí están por lo menos, como el esqueleto del dinosaurio que está en el Museo de Historia Natural, a veces se les lee, a veces no, pero son muy pocos. Ahí están los nombres que todos conocemos. Los demás tienen su momento, a veces no tienen ninguno. Por un lapso entran en sintonía con los intereses del público lector y luego llegan otros autores, llegan otros tiempos que están en sintonía con los nuevos tiempos y el autor desaparece, empieza a convertirse en un objeto por un tiempo de las lecturas obligadas de colegio, luego desaparece incluso de ahí, ya no se reedita, hay que buscarlo en librerías de viejos, después hay que buscarlo, ni siquiera ahí están, hay que ir al archivo de la Biblioteca Nacional, etcétera. A mí me costó encontrar lo que les voy a mostrar, pero está disponible en un lugar. Eso es una cosa. La otra es que hay autores que son importantes, incluso a un nivel mundial y por muchos siglos, por una obra. Por ejemplo, Cervantes. Cervantes escribió otras cosas, pero esas otras cosas realmente tienen bastante poco interés, para serle franco, y no las lee prácticamente nadie. Es el Quijote. Bastó el Quijote. Otros autores tienen muchas obras importantes, como Shakespeare, pero no hay pocos autores que se basan en una obra para instalarse en ese Olimpo. En el caso de Daniel de la Vega, yo diría que esa obra son sus columnas, y específicamente la colección de columnas, o de, no sé cómo llamarlo, historias, anécdotas, que editó Zigzag hace unos años, hace bastantes años, una colección que se llamó, 4 volúmenes, se llamó Confesiones Imperdonables. Aquí tengo uno de los volúmenes que lo mandé empastar porque me pareció que se lo merecía Daniel de la Vega. Y el hombre escribió de muchas cosas, muy, muy interesante, muy sabroso. No solo que las tramas sean entretenidas, sino que son cosas de la vida real que Daniel de la Vega vivió o le contaron y que además reflejan cómo era este país en los años en que él era prolífico escribiendo columnas, escribiendo en general, ya sea poesía o lo que fuera. La historia que les voy a leer es una que se llama Despedida del American Cinema. Y cuenta la historia de un señor que en un momento dado se entusiasma o lo entusiasman con la idea de que es muy fácil montar una compañía de revistas, que es tirar al arco y abrazarse, se embarca en la cuestión,
mete la plata que no tiene, y llega el día del estreno, y eso es lo que cuenta, que lo que pasó, que fue real, y lo cuenta muy bien, y se los voy a leer para que se den una idea de lo que pueden encontrar en las Confesiones Imperdonables. Después de contar de toda la historia de cómo se interesó este caballero, llega el día del debut, y lo dice así Daniel de la Vega. El día del debut se abrió la boletería a las 10 de la mañana y empezaron a venderse las entradas. La función sería en la noche. Al anochecer ya estaban vendidas todas las localidades. La función comenzó bastante tarde porque se atrasó un músico, unos trajes no llegaron, hubo que sustituir un número, suprimir otro, y la gente corría y se estrellaba en el escenario con las facultades mentales trastornadas. Después de la introducción por la orquesta, se levantó el telón. El primer número fue una fantasía oriental, con palmeras y a media luz, algo lánguido que el público no entendió bien. Después vino un sketch malo, que produjo una desilusión grave. No se oía más que la voz del apuntador. Lo espeluznante comenzó en el tercer número, cuando aparecieron las bailarinas y desde la pasarela tuvieron que bajar a dar una vuelta por la platea. El primer momento fue de estupor. Estupor de las bailarinas y estupor del público. Las muchachas aparecían aterradas. Las habían sacado de cualquier parte y las pobres no habían visto jamás al público cara a cara y solo tenían muchas ganas de llorar. No oían la música y se habían olvidado de todo. Era una fila desigual, grotesca, vacilante, de mujeres demasiado grandes y demasiado chicas, gordas y flacas. Ni siquiera el susto era uniforme, porque unas tenían el espanto que desorbita los ojos, otras bajaban la vista humildemente y no ocultaban su deseo de meterse debajo de las butacas. Continúo. Algunos espectadores se reían, como me río yo, a carcajadas. Otros hacían gestos de mal humor porque se acordaban del dinero que habían pagado por la entrada. El ruido de los comentarios y protestas y algunos gritos subían por encima de la música de la orquesta. Las bailarines se atropellaban. Comenzó el desorden y un espectador pinchó a una de las muchachas con un alfiler. De la galería caía un griterío creciente. En la platea había muchas personas de pie. Las muchachas, ya completamente perdidas, solo pensaron en escapar de ese escándalo que iba tomando un aspecto temible. Empujándose unas a otras, desorganizadas, volvieron al escenario. En la primera fila de platea habían algunas sillas de madera que estaban algo desarmadas, y un muchacho les arrancó una tabla y la arrojó al escenario. Varios le imitaron y muchos maderos cayeron a la escena. Entonces bajó el telón y fue como el reconocimiento del fracaso y una ruptura de relaciones con la sala. Muchos espectadores se enfurecieron y otras sillas fueron despedazadas y sus astillas arrojadas contra el telón. Los hombres trataban de hacer salir del teatro a las señoras y en los pasillos hubo tumultos. Las sillas que iban quedando vacías eran desclavadas del piso y disparadas con estrépito. Mientras los músicos trataban de salvar sus instrumentos, empezaron a caer palos y pedazos de yeso de la galería. Después, el blanco de los proyectiles fue el piano. El propósito era causar el mayor daño. El estruendo era impresionante. Puedo continuar con esta historia increíble que ocurrió. En el interior del escenario, entre el pánico, solo se pensó en huir. Pero no había ninguna salida por Alonso Valle ni por Serrano. Las muchachas, enloquecidas, empezaron a trepar a la parrilla. La parrilla es una reja en donde se cuelgan los telones que se encuentran a gran altura. Se sube a ella por escaleras estrechas y puentes que llegan hasta el techo mismo. Las mujeres subían llorando. Cuando muchas estaban arriba y otras se aprestaban en la escalera, alguien gritó desde abajo: «No suban, van a incendiar el teatro». En la sala el desorden era espantoso. Los que arrojaban los últimos pedazos de silla contra el telón desgarrado se habían refugiado en los palcos porque de la galería caía una lluvia de terrones y astillas. En las puertas que se abrían hacia Arturo Prat habían verdaderos choques entre las personas que trataban de escapar y los transeúntes que querían entrar a ver lo que ocurría.
El teatro era destruido sistemáticamente, entre gritos ensordecedores. Se arrancaban barandas, adornos, cortijas, rejas y materiales que nadie sabía de dónde salían. Llamada por telefonazos de todo el barrio, llegó la policía montada. Todavía no había carabineros en esos años. El destrozo había sido tan minucioso que los policías podían evolucionar a caballo por la platea. No quedaba una silla. Y continúa un poco más, un par de párrafos más. Yo creo que les di una idea de la capacidad que tenía Daniel de la Vega para describir una situación. A mí me causa siempre mucha risa este trozo, pero hay muchos más. Una señal del más allá, un tema de penaduras. La bohemia perdida, cosa de la cual Daniel de la Vega tuvo conocimiento directo. La sorpresa del año 1904, biografía de un cartero. Millones de temas, 6 balas de una Browning, mi hermano Augusto, etcétera, etcétera, etcétera. Y son 4 volúmenes, yo los tengo los 4. El primero no sé por qué y cómo lo compré, pero me gustó y ahí entonces me compré todos los demás que fueron saliendo. Los tengo por ahí en la fila. Y yo creo que por Confesiones Imperdonables vale la pena, mucho la pena leer a Daniel de la Vega. Las Confesiones Imperdonables. No puedo pronunciarme de su poesía porque no la conozco, ni de sus novelas, ni su dramaturgio, pero me tinca a mí que si uno las abre el baúl, olerían a encierro, a vejez, a cosa apolillada y a nada vivo. O sea, especialmente poesía romántica, media rural. No me suena que tenga mucha capacidad de supervivencia, salvo que se sea Pablo Neruda. De manera tal que es Confesiones Imperdonables. Ahora, hace mucho tiempo que no se reedita a Daniel de la Vega. Yo miré en las cadenas grandes de librería, o sea, la Feria del Libro y la Antártica, no había nada de Daniel de la Vega. Había un montón de escritores que no conozco, gente joven que escribe, tienen 15 años y están escribiendo sus memorias. Es muy divertido. Pero Daniel de la Vega no. Pero sí encontré precisamente los mismos volúmenes que tengo yo de Confesiones Imperdonables, no sé si están todos, pero esto en Mercado Libre, por el que esté interesado los va a encontrar ahí, los puede encargar y le van a llegar a su casa. Créanme que vale la pena leer a este hombre que ya se olvidó, un hombre que si ustedes ven una fotografía de cuando era joven, es, como digo, la estampa clásica del poeta, digamos, el poeta imaginario que se pintaban en esos años las personas más convencionales, ¿no? Me acuerdo de cabro chico, creo que lo cuenta en alguna parte de Daniel de la Vega, precisamente, cuando se tenía temor de que un chico se iba a descarriar o que se estaba descarriando, decía, lo único que te falta es que te conviertas en poeta. Poeta era sinónimo de bohemia, de ser un loser, finalmente. Porque en la inmensa mayoría de estos poetas de Bohemia no llegaron a ninguna parte, tenían quizás la ambición poética, tenían el corazón poético, pero no tenían el talento poético. Y yo conocí a uno de ellos, así una vez, en que me convencieron, porque yo nunca fui amigo de la vida bohemia, ni mucho menos, pero alguna vez, en la noche en Santiago, a la salida del teatro, me topé con un viejo amigo y maestro internacional de ajedrez, un hombre muy simpático, era el concesionario de la noche santiaguina en los años 60, y me llevó a mí y a otros 2 o 3 amigos al Bosco, al Il Bosco. Era un local que no cerraba nunca. Estaba todo el día y toda la noche y todos los días de la vida abierto. Era un local muy grande, con varios espacios, todo el día. Nunca paraba el Bosco. Y fuimos al Bosco y pedimos un vino, supongo, estábamos ahí, y llegó el poeta de la casa, uno de estos poetas malditos, uno de estos poetas bohemios, pálido, con un aire como de tuberculoso. Parece que ser poeta era morirse de tuberculosis en esos años, o antes, y vino a decir cualquier cosa para que le cambiaran una caña. Y me acuerdo que mostró así su camisa mugrienta y dijo que debajo de la camisa por ahí tenía una pulga mascota. Eso es todo lo que me acuerdo de ese poeta.
que probablemente nunca publicó nada. Tengo otro poeta maldito por ahí, que no lo he sacado, que es un libro que tenía mi padre, que se lo compró a ese poeta de estos que vende sus propias obras en los cafés, en los bares, y se la compró por lástima. Y yo lo heredé, mi padre murió hace muchos años, lo heredé, y ahí está en su fotografía el retrato del poeta maldito, del poeta que no lee nadie o muy poco, el poeta que todo el mundo olvida, el poeta que nunca se supo que existió, que es un poco triste. Y Daniel de la Vega no llegó a tal extremo, gracias, diría yo, a estas confesiones imperdonables. Yo les leería muchas más para darles una idea de que escribía bien, de que era entretenido, de que sus historias son de las más diversas. Aquí hay una sobre la fiesta en la arena que tiene que ver sobre la plaza de toros. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Son historias que él vivió, conoció, le contaron. Una famosa historia de una penadura, por ejemplo. Creo que en este mismo volumen. Así que yo los insto a que hagan resucitar a Daniel de la Vega leyendo Confesiones Imperdonables. Lo que yo creo imperdonable es que no lo hayan reeditado. O sea, no sé. Bueno, hay razones comerciales. Las empresas no pueden estar reeditando a alguien simplemente por amor al arte, o por pena, o por compasión, o por un gesto magnánimo hacia alguien que murió hace tantos años. Tienen que pensar en los costos. Yo lo entiendo porque nosotros también editamos libros, ¿no es cierto? Mis libros, y no los editamos si no tenemos seguridad que por lo menos vamos a sacar los costos. El hecho es que no ha sido reeditado. Pero, insisto, pueden conseguir volúmenes que están ahí, que seguramente han llegado a segunda mano, no sé, en Mercado Libre. Las Confesiones Imperdonables de Daniel de la Vega. Referirme a mi primer bloque de publicitario, que lo inicio con el suplemento Vito, amigos. Si usted tiene mascotas, perros, gatos, usted sabe cómo es la cuestión. Hay que comprarles pellet, se enferman de repente, y se enferman muy rápido, y se mueren muy rápido si uno no los atiende, los animales. Todos los que tenemos mascotas sabemos eso. En 2 o 3 días un perro, un gato se puede ir cortado. Entonces, bueno, hay un suplemento alimenticio que se llama suplemento Vito, que usted lo echa en la comida normal, en los pellets normales, y ese pellet con estos suplementos vitamínicos, etcétera, se convierte en un super pellet, y su mascota, su ser querido, va a estar en mejores condiciones de salud, más contento, el pelo brillante, feliz de la vida. Y eso es lo que queremos con nuestras mascotas, ¿no? Sino para qué tenemos. Así es que suplemento Vito, que usted lo encuentra en vito.cl, o prácticamente en todas las mascoterías lo tiene. Prácticamente. Sigo con Oxibiota, que le he mostrado millones y millones de veces. Este polvito, amigos, se mezcla con agua en una cacerolita, en un azafate. Pongamos 1 litro de agua, se convierte en una media hora, 45 minutos, en una colonia de bacterias aeróbicas, y con eso usted soluciona el problema de los malos olores. ¿Por qué? Porque allí donde usted vierte este líquido con estas bacterias, por ejemplo en el resumidero de la cocina, en el desagüe del baño, en la cámara de la casa, o lo vaporiza en superficies más extensas donde usted no va a estar tirando gotitas, vaporiza, puede hacerlo, por ejemplo en un jardín donde está repleto de material orgánico. Lo que sucede es que estas bacterias destruyen a las otras, que son las anaeróbicas, que inician los procesos de descomposición, y con la descomposición vienen los malos olores. De manera tal que esto es un ataque a la raíz del problema. No es taparlo con otro olor, sino que destruir la producción del mal olor. Es santo remedio. Realmente todos los restaurantes debieran tener esto, porque hay algunos que uno apestan. Por eso, por la materia orgánica. Y continúo con A2D, amigos, que les presenté ayer, una empresa de ciberseguridad para que la suya no sufra lo que están sufriendo miles de empresas. El tema de los ataques de hacker ha ido aumentando de una manera tremenda. Se espera para este año un aumento del 120%. ¿Por qué? Porque los hackers están usando maliciosamente un instrumento tan beneficioso para la gente normal, las inteligencias artificiales. Entonces, se meten en su sistema, y peor, muchas veces, según los cálculos que hay, 70% de las veces usted no se da cuenta que le están robando datos básicos, que ya sea para hacerle daño a usted o para venderlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Protección de infraestructuras y sistemas, detección y respuesta a amenazas, análisis de vulnerabilidades, lo primero, capacitación en seguridad de información, respuesta a incidentes y emergencias.
lo primero que hacen es un diagnóstico, descubren dónde están las puertas abiertas de su sistema y ahí ponen remedio. Ojo, aquellos que digan, se pongan ahora en contacto con a2d.cl, los primeros 20, son 20 cupos, que digan que supieron de esto por mi programa, van a recibir gratuitamente el diagnóstico. El diagnóstico. En los diagnósticos, lo primero, encuentran algo y ahí empiezan las soluciones, los parches, las barreras, digamos, los diques de contención para que su empresa esté segura. Se pierde mucha plata, se pierde mucho tiempo. Todos sabemos personalmente, todos hemos sido hackeados alguna vez, nos han metido mano en nuestras tarjetas de crédito a las tiendas comerciales, nos han robado, han comprado y tenemos que pagar nosotros, un desastre. Entonces, la seguridad es fundamental hoy en día. ¿Qué es pelote, ah? ¿Qué es pelote? Nos voy a tener que ordenar en estos días de vacaciones. Oiga, y ordene sus cosas también. Por ejemplo, usted tiene una marca comercial y como no es legal, no es obligatorio tener registrado, usted deja pasar el tiempo, incluso se olvida. Y de repente llega un fresco y le dice que él tiene anotada la marca y que tiene que darle la mitad a la empresa. Para que no le pase eso, que no le pase. Póngase en contacto con patriciastocker.com. Son unos profesionales que van a registrar su marca en Chile y en el extranjero y todo va a quedar perfecto, defendido, blindado, renovado, conservado, todo. Y usted va a poder dormir en paz. Y eso sería todo. No olviden Confesiones Imperdonables de Daniel de la Vega, Mercado Libre. Y eso sería todo por hoy. Mañana, o sea, hoy día para ustedes en realidad, vayan a votar. Vayan a votar. Yo voy a ir a votar en algún momento, de todas maneras. Y el lunes, por supuesto, que voy a sacar un programa. Lo haré más tarde. Qué sé yo, si quizás saldrá más tarde el lunes. Pero voy a hacer un programa para examinar hacia lo que haya pasado en la elección de concejales para esta nueva proposición constitucional que bueno, no voy a decir más. Nos vemos entonces el lunes con los comentarios. Vaya a votar hoy día. Si usted está viendo este programa y todavía no ha votado, termine el programa y vaya a votar, señor, señora. Estamos jugando en el destino de Chile. Esto no es chacota. Además es obligatorio. No lo olvide. Es obligatorio. Ya, nos vamos. Chao.